Bienvenidos a Pampa y la Vía. Tanto nosotras como nuestros invitados vamos a hablar de nuestra realidad y a través de nuestro punto de vista, no sobre la verdad absoluta. El siguiente podcast está destinado únicamente para adultos. Puede que no sea adecuado para todos los públicos. Se ruega discreción. Mudarse a un país nuevo es aprender todo de cero, incluso lo que nadie te explica, tus derechos. Porque sí, todos necesitamos esa datita legal que te salva cuando no entendés bien cómo funciona el sistema. Ese amigo abogado que te baja a tierra, te ordena las ideas y sobre todo se asegura de que no te pasen por arriba por no saber. En nuestro caso, ese amigo es Facu, y como lo bueno no se guarda, en este episodio viene a compartir información clave para cualquier persona que esté trabajando o por empezar en España. Tipos de contratos, derechos, obligaciones, IRPF y todo eso que ojalá nos hubiera explicado cuando llegamos. Porque si algo aprendimos es que la información no solo acompaña, también protege. ¿Nos acompañás? Salimos a volar y no aprendimos a caer. Dejamos todo atrás y nos forzamos a crecer. Y si nos extrañas, acá mamá te va a esperar. Acá empieza tu día, en Pampa y la Vía. Y acá empieza tu vida, en Pampa y la Vía. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Pampa y la Vía. Esta vez con Facu. Muy bien. Facu. Bienvenido, Facu. tu abogado de Gracias. confianza. Sí. Todos necesitamos un amigo abogado, claramente. Sí, sobre todo si tenés problemas legales en el exterior. Claro. ¿No tenés problemas? No. No, también pueden ser divertidas las charlas, Facu, Sí, por eso sí. te trajimos. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno. Bien, muy bien. Con mucho trabajo, por suerte. Muy bien. Bien. Algo que a veces se complica. Yo tuve la suerte de instalarme acá hace 2 años y medio. Y ya hace 2 años que estoy trabajando en un estudio jurídico. Bien. Nuestros buenísimo. clientes son principalmente empresas, tanto españolas como extranjeras. Y los ayudamos en todo el proceso de la empresa, todo el proceso mercantil, extranjería, laboral, fiscal y demás. Muy bien. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de personas, ¿viste? Aunque... Pará, antes que nos estamos olvidando, muchas gracias a nuestros auspiciantes. Termolar. ¿Este también? Sí, Exactamente. Gracias a los chicos de Termolar que nos proporcionaron de estos bellísimos vasitos térmicos que haces tuki, te tomás acá todo lo que vos quieras, cafecito, tecito, agüita, mate cocido, lo que más te guste, el termo para cebar el mate y el vaso que debería tener Fernet en este momento, pero tiene agua. Sí. ¿Sí? Solo agua. Y también a nuestra amiga querida de Pipí Cucú, que nos trajo delicias también. Chicos, estamos re auspiciados hoy. Sí, perdón, yo no sé si se puede apreciar esta belleza que son de verdad los mejores alfajores y el mejor cheesecake que vas a comer en tu vida, que en este momento el cheesecake no está, pero pedilo porque Y es Sondú, riquísimo. la próxima cheesecake, por favor, ¿eh? Pipí Cucú, mi ciela. Hermoso. Igual Y le la- vamos a dejar todas las redes. Exacto, y si se puede la próxima, la pasta frola de membrillo, a mí me haces... No. Ah, feliz. No, batata toda la vida. Igual me gustan las dos, no tengo problema, sí, pero nada. ¿Qué Ahora son? sí. ¿Team batata, team membrillo? ¡Voten! ¿Alfajor de nuez o alfajor de chocolate? Bueno, ahora sí. Ya después de todos estos auspicios, Sí. vamos a empezar un poco. Bueno, queríamos hablar un poco de. Claro, vos venís emigrado, las leyes conocés las de tu país, a veces no. Y las del país nuevo al que estás emigrando no sabes mucho, más las primeras experiencias laborales y tal. Entonces, bueno, era un poco hacer como un approach a todo este mundillo, que a veces está bueno tenerlo cuando emigrás y sos primerizo en esto. Queríamos empezar un poco primero con el tema de la regularización de un inmigrante, por un lado, y después meternos un poco en lo que es contratos laborales y tal. Bien. ¿Sí? No sé, una persona que es emigrante.
¿se tiene que regularizar? ¿Está bien dicho? Está bien dicho, porque en sí la situación ilegal no existe. La situación en todo caso sería de alguien que viene sin un permiso, que entró como turista y se quedó. La situación es de irregularidad. El ilegal no me gusta como concepto y aparte que no existe. Me gusta, porque se empezó a cambiar hace relativamente poco, ¿no? Yo creo que a veces uno la pifia por inercia, termina diciendo estás de ilegal, pero claro. es regular o irregular. Regular o irregular. La diferencia en realidad sería entre, por lo menos para todos los latinoamericanos, podemos venir como turistas. Cuando excedes los 90 días, deberías tener o un visado que te autoriza a exceder esos 90 días o algún permiso de residencia. Bien. Al menos tenerlo en trámite. Para quienes no están en esa situación y para quienes no tienen la nacionalidad de ningún país comunitario, es donde empiezan los problemas en caso de que hayan excedido los 90 días y no hayan pedido ningún permiso de residencia. Muy ¿Por bien. qué? Te complica para todo. Para trabajar, para entrar y salir, hasta para abrir una cuenta bancaria. Para vivir también, porque... Exactamente. Y Facu, ¿qué maneras hay de mantenerse o regularizar esa situación? Porque a veces los procesos sé que son muy largos. Son procesos muy largos, hay muchísimas opciones, son alrededor de 40 opciones. Te pones a ver mierda. las de todos los procesos que hay, de todas las leyes que hay. Mierda. Contando titular y familiares, porque hay muchas opciones realmente. La que muchos usan, o la más habitual por ahí es, vengo como estudiante, terminé los estudios, modifico a un permiso de trabajo, vinculado a lo que vine a estudiar, obviamente. Claro, eso es un poco complicado, ¿no? Porque tenés que tener una especie de sponsor. Sí, de empresa, sí, no es tan ¿cómo simple es? decir, recién estoy terminando el máster que hice de lo que sea y justo pego un trabajo de eso. Claro. Eso genera, en muchos casos, la situación de se quedan igualmente porque vinieron a estudiar, estuvieron 2 años acá, y atrás de eso, la situación de irregularidad. Están acá, no tienen ningún permiso de residencia y como igualmente no te van a expulsar, es que surge la opción de los arraigos, el famoso arraigo. Que el arraigo es, llevas acá más de 2 años, demostrame que efectivamente llevas acá más de 2 años y con un par de requisitos básicos que puede ser simplemente tener una oferta laboral, ya te habilitan a 1 año de residencia para trabajar. Okay. Una vez pasado ese año ya puedes modificarlo a un permiso normal y habitual de residencia y trabajo. Que también se podría apoyar con un contrato, quizás si tenés un contrato laboral indefinido, eso ayudaría un poco a sacar ese permiso más rápido, ¿entiendes? No más rápido, pero sí a que te hagan menos preguntas. Porque normalmente si yo quiero pedir un arraigo y presento un contrato de trabajo de 3 meses, van a decir no. En cambio, presento ya con un contrato de trabajo de más de 3 meses o indefinido, listo, se acaban las preguntas. Ahí solamente van a ver que si mi empleador es solvente como para poder mantenerme contratado y que se obliga a mantenerme contratado durante 1 año y yo asumir la obligación de no renunciar durante 1 año. Eso es importante porque, claro, en la mentalidad, en la mía al menos, para mí una persona que estaba de forma irregular es como lo asociaba tanto a la ilegalidad, por así decirlo, que para mí era si te agarraban te deportaban. Te deportaban. Claro. O pasa, formalmente se pone así, cuando te deniegan un permiso de residencia, uno de los ítems que te ponen en la resolución es obligado a salir del país dentro de 15 días. Ah, ok. Ok, Entonces, obviamente, que termina siendo un anuncio formal porque a nadie lo van a ir a perseguir por la calle o al domicilio que hayas declarado con la policía a sacarte del país. España prácticamente no deporta, salvo que hayas cometido delitos. Ah, ok. O sea, vos después, como después de esos 2 años, digamos, y ponele que no lo pedís o lo que sea, te vas de España y ahí puede ser que te pase. Que Al salir, normalmente no te dicen nada. Ok. Como mucho, si es buena onda el policía de la Policía Nacional en el aeropuerto, te dirá, no vuelvas. Claro. Ok. Tan simple a veces como eso. Sí. O te excediste durante tanto tiempo, como por el doble del tiempo no podés volver, te dirán eso. Ok. Te dirán, mira, te pasaste 6 meses, no vengas por 1 año y ten en cuenta cuando vuelvas pasado 1 año, que igualmente podemos o preguntarte, Sí, te o van a negarte frenar. la entrada, o Claro, algún quilombito vas a lo tener. van a saber. Claro. Ok. ¿Y qué pasa, Facu, con las personas que no tienen la posibilidad de, por ejemplo, pagarse un estudio? ¿Qué otras alternativas pueden tener? Ahí va a salir supuestamente en 15 días, a mediados de abril, para ser un poco más precisos, una opción de regularización masiva para todos los que estaban acá antes del 1 de enero, o sea, al 31 de diciembre del año pasado. Sí. No han puesto muy claros todavía los requisitos, pero en principio es simplemente que no hayas cometido ningún delito, que hayas estado acá más de 5 meses el año pasado y que puedas presentar todo. La idea que tiene el gobierno, o lo que están diciendo con esta regularización, es
hacerla lo suficientemente simple para que cualquiera lo pueda presentar. Que en principio, según lo que ellos han dicho, todo no oficial por ahora, unos 40 euros de tasa, cargar toda la documentación online y esperar alrededor de 3 meses. Que la documentación, ¿qué sería? Para este que va a ser excepcional, pasaporte completo, antecedentes penales del país de origen y probar que efectivamente has estado acá 5 meses el año pasado. Que eso quizás lo puedes probar. Empadronamiento, sí, o el servicios, pasaje con servicios, fuiste al médico. Porque eso es muy importante. Vos empadronarte, te puedes empadronar aunque no tengas Solo con tu NIE. pasaporte, Exacto. exactamente. Claro. Y las cuentas bancarias también podés hacerlo con el pasaporte. Creo que tenés que ser referido o algo, pero es como también una opción al principio, por lo menos. O al menos, según el banco, algún banco por ahí te pedirá contratar un seguro para una cuenta bancaria. Claro. Exacto. Pero sí se puede. De esa forma, por lo menos en lo que están anunciando, sería un proceso simple para que lo que estiman que es alrededor de 500.000 personas puedan tener trabajo en blanco. Eso te iba a preguntar, porque a mí estamos en un momento, no me voy a meter muy en profundidad, pero estamos en un momento social bastante candente con el tema de la migración y con el tema de la migración regularizada o no regularizada. Pero la realidad es que hoy en día España es un país que se mueve mucho por la migración. O sea, gran parte del dinero que maneja el país viene gracias a la migración de la gente que trabaja, de la gente que aporta. En números muy redondos, de los 49 millones que vivimos acá, 9 millones somos inmigrantes. De esos 9 millones, solo 2 millones solicitaron y tienen la nacionalidad española. Pero siguen contando, según cómo mires la estadística, nacidos fuera de España. Ok, pero por ejemplo, alguien que tiene solicitada la residencia, no sé, por el NIE o lo que sea, ¿también se cuenta en eso? Sí, porque miran país de nacimiento. Ah, ok. Entonces, esa es la mejor distinción. Dicen, de 49 millones, 9 no han nacido en España, independientemente de su situación. Ok. Y en ese no han nacido en España, va a entrar incluso quien tiene desde que nació su DNI español. Ok. Perfecto. Ahí es el volumen y la cantidad de gente que es, y ellos dicen, a esos 9 millones de personas que tenemos trabajando acá, le podemos sumar 9 millones viviendo, no los 9 millones trabajando, pero le podemos sumar alrededor de 500.000 personas más a cotizar, a pagar impuestos, a tener los derechos que deberían tener, a trabajar. Trabajo en blanco. Aportar para la jubilación, chicos, porque es un problema muy grande hoy en día. O sea, se prevé que cada vez el aporte va a ser menos y que nuestra generación y las que vengan, la jubilación va a estar cada vez más complicada. Y sí, se va a extender la edad de jubilación y tal también. Además de evitar todos los abusos que terminan recibiendo, porque muchos empleadores que saben que no tienen los papeles necesarios aprovechan la situación. Sí. Bueno, eso te iba a preguntar. Ponele que vos estás sin papeles acá. ¿Podés denunciar a un empleador o es mejor como quedarte un poco en el... A ver, teniendo en cuenta que no deporta a quien está irregular España, sí, lo mejor es denunciar. Ok. Incluso, en una de las formas de pedir el permiso de arraigo, lo que vos podés hacer es demostrar que efectivamente estuviste trabajando. Obviamente, si estabas acá sin un permiso de trabajo, sin un permiso de residencia, trabajabas en negro, no hay duda. Sí. Pero vos podés solicitar el arraigo diciendo yo trabajé. Esa es una forma de denunciar a tu empleador. Claro. Tenés que tener en cuenta que te vas a quedar sin trabajo. Eso te iba a preguntar. Sí, obvio. Sí, al empleador sí lo penalizan por tener empleados trabajando irregular. La multa puede ser de 10.000 euros. Es una locura. Entonces, una buena forma de denunciar, si cumplís el requisito de estar 2 años acá, es decir, sí, yo estoy trabajando con esta persona. Claro. Tomá, anda. Vaya. Denunciado y todo. Y anda a buscar laburo. Claro, y te quedás en la vereda de enfrente fumándote un puchito, viendo cómo pasan a hacerle toda la requisa. Bueno, pero también, o sea, porque quizás, viste, por miedo o lo que sea, no denunciás porque, bueno, también estás en esa situación irregular. Claro, pensando que quien está cometiendo el delito es uno y en realidad tenés a un empleador abusando de la situación en la que vos estás. Claro. Exactamente. Y Facu, una duda, vos podrías, porque hablando de temas servicios y empadronamiento y demás, ¿vos podrías tener un contrato de alquiler aunque no estés de forma regular? Sí. ¿Sí? Se puede contratar solo con pasaporte. Eso ok. No cambia en nada. De hecho, normalmente suele pasar con mucha gente, incluso a la hora de comprar. Vos tenés la opción, cuando estás comprando, o si declararas el contrato de alquiler, de tener el número de NIE de los no residentes. Es el número de NIE en el que solo estás habilitado a pagar impuestos, en resumen. Si vos venís desde Argentina, no tenés absolutamente nada, no tenés nacionalidad ni italiana, ni francesa, ni española, ni nada, vas a comprar un piso, te van a asignar un número de NIE.
Ah, bueno, también es otra forma de... Es otra forma de tenerlo. Tenés que Ahora, hacerte la Tenés que residencia. tenerla. O sea, tenés que claro, tenerla, pero no, digo... no es barato, pero ese número no va a servir como residencia ni nada. Claro. Solo que ese número no va a cambiar y va a ser el mismo que vas a tener cuando tengas un permiso de Claro, residencia. no te va a permitir trabajar, te va a permitir tener una propiedad acá. Claro, y hay muchas personas yendo a buscar ese NIE, que es el de no residentes, pensando que es una vía como para justificar algo. Claro. No, claro. Cada vez como Y el ahí los provisorio, meten, ¿no? claro, De ahí que los hasta- meten en estafas, con venderle la cita, en venderle la asesoría, para darles un papel que literalmente es un papel que dice un número y abajo te aclara no acredita estancia ni residencia. No. Claro, o sea, es es el muy NIE fuerte. trucho, ¿viste? Claro. Pues claro, o sea, el NIE es el papel que acredita tu residencia acá y que en realidad te habilita a trabajar, pero no demuestra identidad. O sea, solamente te permite trabajar de forma legal Sí. o regular. Ahora, ¿cuál es la confusión que se da con eso? Si tenés nacionalidad de un país comunitario, ese NIE no es muy parecido a un papel, de hecho hace algunos años era una hoja El de papel blanco, A4, sí. Mm, ahora pasó a ser una tarjetita verde Ujú. que no tiene foto ni nada. Que y no ahí se es puede donde confunden plastificar, con chicos. claro, y es donde se confunde eso con lo que deberíamos pedir todos los que no somos comunitarios, mm. que es lo más parecido a un DNI. Una Claro. identificación, básicamente. Sí, sí. Exactamente. Estaría bueno igual que el NIE lo hagan de otra forma porque yo Que de tenga orto foto. no lo perdí. O sea, de orto. No, pero más allá de eso, no te sirve para nada. O sea, si, Claro. si a vos te piden por algún motivo una identificación Sí, y vos sí, el presentás pasaporte. eso, no sirve. Sí, sí, sí. Y nadie en su sano juicio sale todos los días de su vida con un su pasaporte. No hay no es chance. cómodo para llevar. No, no, no. De hecho, a mí me pasó que una vez que hice el canje de la licencia de conducir, para mí mi identificación es la licencia. Ah, sí. Cualquier cosa, licencia. Sí, sí, Eso sí. sí es algo que lo llevo conmigo todo el tiempo. Sí. Sí, sí. Por si acaso, ¿viste? Por si pinta manejar de vez en cuando. No, a ver, no. ahí la breve distinción sería, si vos sos extranjero, tu única identificación es la que te da tu país. Claro. Ok. Y acá en todo caso te la reconocen. Entonces vos sos extranjero, tenés un permiso de residencia, el permiso de residencia está aceptando la identidad del nombre que te da tu país de origen. Ok. Ok. Entonces por eso si alguien se pone muy técnico o algún policía muy pesado, te va a decir la tarjeta de residencia no te identifica. Lo que sí te identifica es tu pasaporte. Me quedé con este tema de las estafas y demás. Es algo que se ve mucho, ¿no? O sea, mucha gente aprovechándose de la desesperación de las personas. Sí, y vendiendo cosas que no tienen ningún sentido, o ofreciendo servicios que no llevan a ningún lado, o prometiendo o asegurando resultados. Mm. Que eso es el mayor error, porque por más de que tengas todos los papeles en regla, no puedes asegurar el resultado. Ujú. Pasa también con los pedidos de nacionalidad. Mm. Todos los latinoamericanos podemos pedir la nacionalidad viviendo acá 2 años con permiso de residencia. Ok. Ahora, la cantidad de estafas que hay con respecto a eso de te cargo los papeles, te presento y no presentan nada, o lo presentan mal porque no tienen ni idea de lo que hay que presentar. Y claro, alguien que de golpe pagó 500 euros y se pasa 2 años esperando para enterarse después que estaba mal presentado. Y encima es eso, es gente que por lo general no dispone de ese dinero con facilidad. Claro. O sea, no es que, Mm. ay, sí, tengo 500, mañana ya los recupero. O sea, Sí, sí, sí. cuesta Sí, sí, sí. mucho. Y 500 hablando de un precio bajo. Total. Sí. Sí, hay como mucha estafa de todo, o sea, hasta con el NIE hay que pagar, o sea, no hay que pagarle a alguien, pero es casi imposible conseguir un ¿Querés un conseguir una turno cita? Pagá. solo. Yo me acuerdo, le pagué un robot de internet que yo dije, bueno, así. No, ¿qué? Los datos de internet, los datos de la tarjeta hice así, los mandé, qué sé yo, pero Claro. salió bien. Pero O sea, ahora es está más como- complicado. Yo me acuerdo que yo lo pude sacar por mi cuenta. Yo hace me 3 costó. años no conseguía turno directamente. O sea, por mi cuenta me he metido a la madrugada, viste todas las cosas Bueno, que te dicen. hay franjas Nada. horarias que según el caso de la comisaría a veces van cambiando. Mm. Ahora como que en general vos tenés jueves a las 3 de la tarde Ujú. y jueves y viernes a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, según el tipo de trámite que vas a pedir. Ok. Claro. Ahora, de golpe, en la comisaría que te queda cómodo en tu zona, no es ese horario. Suerte, no, Claro. claro. Claro, sí. no, sí. y te mandan, que también es muy habitual, que te manden a la comisaría de Sabadell, Lloret de Mar o o de de- Tarragona. Una tocavira igualada, Sí. alguna que Claro. otra oportunidad por trabajo. Claro. Pero igual Hora y es- media en tren para... No, es un montón. No, sí, sí. Ahora, igual es No. algo muy típico, no sé si por la situación, el contexto o qué, pero de acá, de Barcelona puntualmente, porque te pasa con todos los trámites. Incluso ya estando regularizada y ya Sí. haciendo Sí, tus sí. trámites habituales, tenés horarios para sacar los turnos que decís, me estoy volviendo loca. Sí, ante una gran demanda, Sí. No, la a ver, estafa está ahí. entraron en ese loop en la cuarentena y Sí. no quisieron salir nunca. Entonces todo es cita previa y todo es un Sí. problema conseguir la cita previa. Y si vas y te presentas en la oficina, no te van a atender Sí. a pesar de que no tengan gente. Igual te digo, o sea, el tema de la cita a mí me parece bien porque no estás 2 horas esperando.
pero tendría que funcionar agencia bien la tributaria. parte, ¿no? Claro. La parte de las citas y conseguir una cita tendría que ser mucho más fácil que lo que sucede. Sí, sí. Y una última, y ya cierro con este tema. Facu, ¿cómo podemos, para la gente que está buscando asesoría, de qué manera intentar detectar si es posible, si es o no una estafa? O sea, algún tip que digas, che, esto, fíjate porque es raro. A ver, lo mejor es buscar algún despacho de abogados. La mayor garantía sería esa, porque son un lugar en el que van a conocer de lo que te están hablando, en el que van a tener práctica habitual en presentar ese tipo de trámite, y si surge algún problema y hay que ir a la justicia, hay que rectificar una presentación y demás, van a poder hacerlo. Bien. Ok. Llega un punto en el que ya, si bien es cierto que cualquier persona puede presentar, incluso vos mismo puedes presentar tu pedido, llegado a el punto de lo llevó a la justicia, ya no. Claro. Entonces lo mejor es, si bien es caro, según el caso y según el bolsillo de cada uno, lo ideal sería de entrada pagar. O buscar un despacho y pagar por el permiso, por el trámite. Ok, o sea, como que los pasos capaz que no tienen nada que ver, ¿eh? Pero, no sé, decir, primero lo trato de hacer yo, ponele. Después vas a un gestor y recién después vas a la estancia de abogado, o podés ir No, directamente es que al abogado lo que se y conoce chau. por ahí como gestor termina siendo un despacho de abogados. Ah, ok. Ok, A ok. veces directamente es eso. Una alternativa, como para hacerlo en 2 pasos, digamos, sería pagar una consulta. Normalmente cobran alrededor de 50 euros la consulta, y si contratas el trámite con ellos, te lo descuentan del precio. Ok. Entonces por ahí vas a la consulta, en la consulta te quedó claro qué tenías que hacer y ya sabías más o menos cómo, Sí. bueno, lo puedes presentar vos. Sí. Ahí, Ah, dale. ok. O sea, depende un poco del caso. Claro. Sí. Y una cosa para las personas que, insisto, están en una situación mucho más compleja, o sea, hablando de una migración totalmente distinta a la que nos podemos imaginar, también hay muchas asociaciones o federaciones más Como comunitarias o sí, sin que fines de también lucro, te- quizás, exacto, o algo de sin eso. fines de lucro que también te pueden ayudar. Sí, ahora con la regularización van a publicar el listado de los colaboradores para piola. temas migratorios. Ese listado son ONGs, en resumen, que van a colaborar de manera gratuita. Ah, qué bien. Entonces va a estar supuestamente, habrá que esperar cuando lo saque el gobierno, una web en la que te dirán, el trámite es esto, los requisitos son estos, lo puedes presentar así. Y como lógicamente por ahí te piden a la hora de presentar online que te puedas identificar con algún certificado digital que no vas a tener porque no tenés papeles, bueno, los de esa ONG te van a ayudar. Perfecto. Ah, genial, Buenísimo. buena data. Metiéndonos un poco en lo que son los contratos laborales. Sí. Bueno, acá está como muy de moneda corriente el tema de los contratos temporales o que son por ETT, ¿no? Que yo La por lo menos consultora, la no famosa tenía consultora. ni puta idea de lo que era. Pero ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata el Sí. tema de las ETT y los contratos así temporales y tal? Eso es la consultora de toda la vida, que acá se llaman empresas de trabajadores temporales. La situación es, una empresa le paga a otra para que esa otra empresa cubra un puesto de trabajo. Estás tercerizando al empleado. Ok. Entonces, si yo tengo mi almacén y necesito 2 personas, no quiero invertir en un departamento de recursos humanos, no quiero perder tiempo contratando gente, ni lidiar con los problemas que podría traerme tener empleados, no los tengo. Le pago a una empresa para que me cubra con sus empleados ese. Porque o sea, las cargas sociales de ese empleado las paga el ETT. Exactamente. Ok. O sea, tu empleador real es el El que la te paga. ETT. Como criterio general, Ok. una buena forma es, ¿quién me paga el sueldo? Ese es mi empleador. Y en todo caso, en tu contrato con tu empleador quedará estipulado que vas a prestar los servicios a otra empresa. Bien. Y que estás bajo la dirección de otra empresa, porque eso va a pasar. Sí. Y por ahí esa es la misma situación que confunde. Pero tu empleador, si tenés algún reclamo, querés reclamar vacaciones no gozadas, un despido disciplinario o un despido improcedente o lo que sea, se lo tenés que reclamar a la ETT. Ok, perfecto. O sea, vos tenés que ir contra el que te paga, básicamente. Exactamente. Vale, ok. Fondo. ¿Y cuánto tiempo puedes estar por ETT? Porque eso también hay como un poco de abuso, ¿no? Claro. En lo que debería ser, Sí. podrías estar con un contrato indefinido en una ETT, ¿Ah? con un trabajo fijo discontinuo, con un contrato fijo discontinuo o con contratos temporales. El máximo para lo que es contratos temporales, por más de que te los vayan encadenando, es 18 meses contando los últimos 24 meses. Bien. Ok. El problema con eso es que hay muchos abusos porque no es automático. Entonces, si vos no vas al CEPE, que es a la Secretaría de Empleo, y le decís, yo ya debo 18 meses en distintos puestos de trabajo, pero en esta misma empresa o en empresas del mismo grupo, recién ahí, si vos no haces el aviso, tal vez ni lo notan,
Pero si vas y lo denuncias, ellos corroboran la situación, le avisan a la empresa que tu contrato es indefinido y le avisan a la seguridad social que tu contrato es indefinido. Pero, ¿y Solo eso tenés qué? que ir a denunciarlo. ¿Y eso te lo cambia automáticamente? ¿O? Sí, porque el empleador ahí no puede hacer nada. Por más de que incluso hubieses excedido ese tiempo y Sí. que no se dieron cuenta ni en Seguridad Social ni en la Secretaría de Empleo, y pasaste 3 años en esa situación, simplemente con ir a pedir lo que sería algo similar a tu vida laboral, Ujú. ya ellos pasan a tomar nota y decir, ojo, este es indefinido. Porque si no, igual entiendo que te penalizan también por excederte de ese plazo. Sí, a ver, no es en sí que le vayan a poner una multa a la empresa, pero si la empresa quisiera decir, no, tenías al fin y al cabo un contrato temporal, quedas desvinculado, no. En todo caso, tendrían que evaluar si hacen un despido y cómo lo hacen. Claro. En tal Pero caso no te pueden- corresponde una indemnización. Claro, porque tenías un contrato indefinido. Ok. Ah, no sabía eso, ese No, datito. no, Me no, sirve. no. ¿Crees que es una buena opción para un trabajador estar por ETT? O sea, entiendo que tiene sus ventajas, sus desventajas, pero ¿crees que es una buena opción? Es para mí una opción muy personal, Ujú. porque si te quedaba cómodo un trabajo temporal y no querías todo el proceso de entrevistas que por ahí te lleva a tener un contrato de trabajo indefinido, bueno. Claro. Ahora, si tu idea es instalarte en un lugar y empezar al menos en una rama de actividad y seguir ese camino, No, ya- no vayas por ahí. Complicado. Sí. No, porque una ETT te debería tener equiparado a cualquier otro empleado. Mm, Vas a trabajar a la industria que sea, a la fábrica que sea, por una ETT y deberías tener el mismo convenio colectivo, mismo salario, misma jornada, mismas condiciones, capacitación, todo. Claro. No mm. pasa. Sí. Te lo digo por experiencia. Claro, justo No las dos pasa. tuvimos contratos temporales, así que un poco, a ver, claro, y eso, un poco, viste, los derechos de uno y con el otro, viste, queríamos ver, a ver, yo por lo que me pasó era que no tenía vacaciones pagas, por ejemplo, Claro. con los contratos temporales, que es una paja, pero a la vez, a nivel salario, como que tenés ese plus de que no te paguen las vacaciones. Claro que termina siendo una trampa porque, por Sí. ejemplo, si tuvieses un fijo discontinuo, no puedes trabajar más de 11 meses en el año. Claro, Y a su vez, como no te van a dar vacaciones pagas, en realidad lo único que están haciendo es prorratearte lo que sería el finiquito, lo que te deberían pagar de vacaciones, mes a mes. Ujú. claro. Ahora, el mes que no trabajaste, no cobras. El día que no trabajaste, no Exacto. cobras. Entonces, Claro, es medio fiaca. Y no, y un tema muy importante que es el tema de el IRPF, que es el impuesto a la persona física, que por lo general, que es lo que hablábamos antes, al inicio de tu contrato suele ser muy bajo, porque se Ujú. estipula que sea por X cantidad de tiempo limitado, y después por regularización te lo suelen subir. Mm, Claro, el problema que pasa ahí es que, como es un impuesto anual, te lo van a calcular en función al mes del año en el que empezaste a trabajar. sí. Ahora, el punto es, el mes del año en el que empezaste a trabajar, con el sueldo con el que empezaste a trabajar, calculan todo el año. Exacto. Entonces, empezaste muy bien en enero, va a ser un año duro. Sí. Por más de que después te bajen el sueldo, por más de que hayas quedado un par de meses sin trabajar. Por Sí. más que tu contrato ni siquiera sea de tu año completo, porque eso también, o sea, Exacto. puedes tener un contrato por 3 meses, pero ya te calculan para todo el año. Ellos previsionan lo que vos vas a cobrar supuestamente durante todo el año. Y en todo caso, al año siguiente, como es un impuesto anual, que tenemos ahora cerca la fecha de presentación, que es de abril a junio, a Sí. fines de junio, lo que te dicen es, bueno, el año que viene te retuve en exceso, reclámamelo y te lo devuelvo. Exacto. Claro. Igual el tema, porque eso no me queda claro, porque yo siento que cuando trabajaba por contratos temporales, no sé, entrabas en octubre y te hacían como ahí, te calculaban esos 3 meses nada más de IRPF y después en diciembre se hacía el ajuste. Y ahí te clavaban todo el año con X. O sea, y ahí te lo subían. ¿Puede ser esto? O- Sí, a ver, como es algo que la empresa puede manejar, Sí. ellos pueden decir, yo por las dudas te pongo al máximo, Mm. o trato de hacerte el aguante, no te quiero matar con el descuento. Ok. En todo caso, como vas a hacer menos de 6 meses, por ejemplo, en el año, bueno, te voy reteniendo un poco menos y el último mes del año, que encima si pagan en 14 pagas, vas a tener una paga doble, dicen, bueno, ajusto ahí. Exacto. Ok. Eso también es importante porque acá no existe el aguinaldo como tal. Exacto. Lo que existe son la cantidad de pagas. O sea, te pueden Claro. hacer 12, 14, 16 y no sé si hay más y además me matás. Claro, pero- que la nómina es anual, digamos, no es como estamos acostumbrados en Exactamente. Argentina, sino que es anual y después se hace como todo el cálculo, vos lo haces, de lo que vas a cobrar por mes y elegís 12, 14, 15, no sé cuántas pagas. ¿no? Que las podés elegir en la medida que la empresa te lo permite. Exacto. Hay Ah, empresas ok. que te dicen nosotros pagamos en 12, listo, o empresas que te van a dar la opción. Mm,
Igual yo prefiero siempre 12 y hacer yo el ahorro. Y A la mí que realidad nadie es que- ahorre por mí, La querido, realidad qué es sé que sí. yo, por Bueno, la- depende también cómo manejes tus finanzas, pero sí, yo lo prefería. A ver, es precioso cuando llega el mes Sí, y de sí, repente el decís, aguinaldo. es el falso aguinaldo. Pero Sí. claro, eso también es prorrateable en base a la cantidad de tiempo que vos venís trabajando, porque... Bueno, y ojo que nosotros en realidad en Argentina lo que tenemos para empleados en relación de dependencia son 13 pagas. ¿Por qué 13? Nosotros Claro, no pues estamos mitad y mitad. acostumbrados a hablar de nuestro sueldo a nivel anual, la inflación nos lo impide, No. Mm. pero deberíamos hablar de nuestro sueldo a nivel bruto, como se hace acá, y las pagas son 13 si estás en relación de dependencia, y te dan el 50% en julio y el otro Junio y en 50% en diciembre. Claro, porque es el medio aguinaldo. Claro, Claro. exacto. Ahí va. Es sueldo anual complementario. Claro, es verdad. Pero ese complemento ya está puesto y ya está calculado por parte de tu empleador a la hora de decirte mes a mes te pago tanto. Pero eso te iba a preguntar porque que acá se me hizo como un poco de lío en la cabeza. Si vos empezaste a trabajar, suponete vamos a pensar en marzo, junio, julio, te pagan el aguinaldo, ¿no? ¿Te lo pagan completo o es Proporcional. Es proporcional? Exactamente. Ok. Va como las vacaciones. Eso no, ni me acordaba, imagínate. Porque yo me quedé pensando qué pasaba acá, Sí. porque acá pasó eso. O sea, yo cuando empecé a trabajar, empecé a ponerle en octubre, eran 14 pagas. Claro, llega diciembre y yo en mi mente dije, ay, voy a cobrar un sueldo entero más. No, reina. Claro. Es un proporcional de lo que vos venís Como cualquier trabajando. extra, si tuvieses un bono de cierre a mitad de año, en ese bono, si entraste en la fecha de corte, porque puedes no haber entrado, Claro, te van a dar el claro. proporcional. Exacto. Bien. Mira vos, bueno. Yo me voy sabiendo un montón de cosas, voy anotando. Sí. Después hay que rever este capítulo la cantidad de veces necesarias para que te quede la información. ¿Cuál es la mayor ilegalidad, digamos, que puede pasar con este tipo de contratos temporales? O sea, entiendo ¿Con la que CTT? sí, esto de alargarlo más de 18 meses quizás. Estirarlo, hacerles creer a los empleados que no están equiparados a sus compañeros de oficina, cuando está clarísimo de que lo único que estás haciendo es tercerizar a un empleado, pero le aplica el mismo convenio colectivo, la misma escala salarial, vacaciones, jornada, debería ser todo igual. Claro, a mí Hasta si estás, no sé, en una fábrica, tu equipo de trabajo debería ser el mismo, solo que te lo provee la ETT. Claro, está bien. Pero A veces no la pasa. equiparación debería ser, no pasa, y la Sí. empresa, aprovechando que los empleados no lo saben, dicen, no, pues vos estás por la ETT. Claro, a mí me sucedió en una empresa de que, claro, yo le tenía que pasar el parte de horas porque, no sé si es siempre así, pero a mí en los temporales, cobraba por hora trabajada. Sí. No era un salario fijo. Entonces, claro, yo le tenía que pasar todos los horarios, qué sé yo. Claro, el cálculo de la hora se dio por dividido 40 horas. Ahora, en el real, ponele así una jornada intensiva un viernes. Entonces, ahí hubo como también hubo una negociación cuando empecé, porque claro, en primer mes cobré menos. Entonces después fue como que, nada, fue como un arreglo de decir, no, vos ponés tal hora y chau, y te la firmo. Exacto. Pero Eso, a ver, es un poco ahí también raro. pasa mucho porque según la empresa, según quien sea tu jefe, hay 1000 cosas que se pueden pactar y acordar. Sí. Y también así los abusos que se dan por eso, Sí. las horas extra. Claro, no estás también. obligado a hacer horas extra. Pero ahora te ponen un objetivo y te dicen, te voy a dar el bono si cumplimos el objetivo. Un objetivo inalcanzable en las 40 horas semanales y te están obligando a hacer horas extra. Claro. O por el convenio colectivo que te aplica, tu jornada semanal es de 36 horas y no te lo dicen y haces 40. Sí. Y eventualmente en realidad deberían ponerlo en el contrato de trabajo, pero muchas veces pasan que ponen jornada completa. Claro, no te ponen la Para no cantidad de aclararte y horas. para que vos al firmar no sepas que la cantidad de horas es 1, 2, 5 horas menos de la jornada de 40. Claro. Facu, ¿hay algún lugar donde podamos acudir a nivel información? O sea, donde vos me digas, si necesitas buscar información de esto, podés entrar a esta página. Una que nuclee todo no, pero en sí las páginas del gobierno, al menos en cuestión seguridad social y empleo, son bastante claras. Ok. Y tienen fichas en las que te ordenan la situación y la que vos podés ir buscando específicamente cuál es tu situación, qué necesitas hacer, portales de denuncia incluso. Sí. Denuncia con nombre y apellido, denuncia anónima también. Ok. Es cuestión de buscar a webs del gobierno. Mm. Si no, la otra es 1000 blogs buscando de un montón de despachos de abogados que lo que hacen es aclararte la situación con la intención, Sí. obviamente, de que los contrates. Ok. Entonces te dan parte de la información, no toda, pero al menos esa información que te dan te permite saber si estás en condiciones de pedir o no algo, si te conviene o no te conviene, te aclaran un poco. Claro.
Mira, me estaba acordando también, así en la memoria, que claro, en las jornadas intensivas de verano Sí. yo cobraba menos. Porque claro, laburaba menos horas. Esas ya no eran peleables como un viernes, digo. Pero me culiaban porque... Y sí, es que tenés que estar con 35 ojos porque Sí. también depende mucho de qué de qué puesto de trabajo, Sí. porque eso se ve mucho también. No es lo mismo un puesto administrativo que un puesto por ahí de un ingeniero trabajando en una obra. Cambia muchísimo. O sea, hay algunos que las condiciones son mucho mejores y otros en donde decís agarrate porque te van a... Sí. Por algún lado entra. Sí, igual a mí me pasaba que, a ver, a mí me encantaba en Argentina saber mis derechos, saber o sea, mis obligaciones, mis derechos. Yo sabía de mi ley laboral, ¿entendés? Y acá como que llegué, estaba en pelotas y de repente, claro, me pasaban estas cosas y era como, no sé, qué sé yo, no pensaba que me iban a cagar, ¿entendés? Por ese lado. Entonces te da bronca y está bueno como ir sabiendo Pero, estas cosas. Claro, lo importante ahí es buscar y es muy lógico que de golpe viviste 30 años en tu país, Claro. conoces medianamente por tu parte o por tus amigos, por tus viejos, por lo que sea, entendés cómo es la situación, llegaste Sí. acá y ni siquiera los ministerios se llaman igual. No. No, Entonces, no. obviamente, Te cambia todo. claro, O tenés es- 35 organismos que decís, ay, ¿a cuál voy? Sí. claro, ¿quién manda en esto? Exacto. Bueno, también, a ver, la primera declaración del IRPF, yo no sabía que ni que había que hacerlo, ¿entendés? O sea, me enteré de pedo porque una amiga lo estaba presentando y fue como, ¿qué es esto? ¿Entendés? Claro. Y no sucede queda mucho claro el IRPF, si están acá van a saber qué es, pero es impuesto a la renta de personas físicas. eso. Ujú. Lo tienen que pagar los residentes. Es muy importante aclararlo, porque el primer año que llegaste a trabajar, empezaste, por decir, en agosto. Es decir, agosto llegué a España, me puse a trabajar, no sos residente. ¿Por qué no no? pagás y no sos residente fiscal. Ah, ok. Los impuestos, como el impuesto a la renta de personas físicas, que es Mm. para residentes, no lo deberías pagar. Y tu empleador te debería retener otro tipo de impuesto que se llama impuesto a la renta de no residentes, y ahí te matan porque es 24%. ¡Wow! Bueno, esto lo borramos. Entonces, claro, ¡Pa, boludo! Una banda. por suerte, muchos empleadores se apiadan porque dicen, venís a laburar, listo, no importa que no seas residente, te hacemos la retención normal y habitual que tocaría para el sueldo que te estamos pagando, Sí. y va. Y al año siguiente, sí te aplica ya el cálculo anual, digamos. ¿Es verdad, Facu, que si vos tenés 2 empleadores en el mismo año, el IRP, o sea, que es probable que te maten al año siguiente con la declaración de la renta o es medio un mito eso? No, es un mito porque en realidad depende de cuánto están cobrando. Ok. Ok. Y eso lo del primer año. Yo tenía entendido que no era obligatorio, digamos, presentar el IRPF como tal. Por eso mismo, porque Pero- es un impuesto que tenés que presentar cuando sos residente fiscal. Ok. Entonces, en el primer año podés jugar si te conviene o no a decir, yo no soy residente fiscal. Entonces, ese impuesto que es ganancias en Argentina, Ok. no lo pago. Ahora Claro. deberías pagar el otro. Claro. Ok, pero o sea, a ver, si teóricamente te están sacando de la nómina el IRPF y no el del 24%, vos te podrías en abril decir, bueno, devolveme la plata que estuve pagando, teóricamente. O deberías intentar justificar en tu primer año, que a ver, es una simple declaración, ir Sí. a la agencia tributaria y decir, yo soy residente fiscal. Ok. Porque este año voy a pasar más de 6 meses acá. Entonces, a partir de ahí, de golpe, podría pasarte que pasas del 24 al 19 al 15% de retención. Ah, ok. También depende, entiendo yo, del piso con el que estés, porque hay muchos trabajos que son por ahí de medio tiempo que no llegan al... No llegás y no deberías presentarlo. Claro. Exacto. Haciendo números redondos, menos de 20 lucas no vas a llegar. Al porque- año. Al año. Al año. No vas a llegar. Bruto, ¿no? Bruto. Bien. ¿Qué pasa? Vos tenés el salario mínimo en alrededor de 18 lucas, más alrededor de 2 lucas que te permiten descontar en gastos. Entonces, 20 lucas no deberías pagar IRPF. Bien. Ok. Ni deberías estar haciendo la declaración. Ahora, si la haces, probablemente sale a cero, entonces da igual. Ah, ok, pero no estás obligado a hacerla en el Estás caso obligado a de hacerla. Lo 20. que por ahí conviene hacer sí es asegurarse ingresando en la web de la agencia tributaria y ver qué sale, porque la Ok. agencia tributaria te da un borrador. Ujú, ok. Entonces es revisar ese borrador que eventualmente no te diste cuenta y te retuvieron 100 euros y te dicen, no, esto no corresponde, te los podemos devolver. ¿Ustedes, Facu, en el estudio hacen declaración de la renta o no? Sí, a ver, como nuestros clientes son principalmente empresas, va más por el lado de Claro, empresas, pero claro. sí también tenemos personas físicas que son
no residentes o residentes, y según el caso declaramos impuesto a la renta de no residentes o IRPF. Yo es un consejo que voy a dar. Si uno no sabe, no le gustan los trámites, puede meter la pata como yo, andate a un gestor, un abogado, decirle Con el cuánto nombre me que cobrás, claro, para pagar, para hacer la declaración de la renta. Y no metes la pata. Para mí, cuando tenés deducciones es más complicado, Sí. me Bueno, parece. y que claro, por ahí muchos simplemente aceptan el borrador sin entrar a mirar, qué sé yo, estás en Valencia, pagás el gimnasio y lo podés descontar. Claro. Acá no. Acá se puede el alquiler. Claro. El La alquiler puta sí. madre. Sí, pero si estás en el contrato. Sí, si estás en el contrato y si no yo estoy superás, en el contrato si ahora. no superás el piso, o sea, a mí me ha pasado un año que me dijeron, no, este año no te lo puedo presentar porque llegaste a X monto. Pero el año siguiente sí que pude porque percibí menos. ¿Terapia? Sí, gastos médicos Ah. facturados. Boludo, los Facturados. implantes, que me salió un huevo. Empezá a pedir factura, empezá a pedir Los implantes de la factura. boca, chicos. Bueno, igual es un poco como el impuesto a las ganancias. Vos allá también podés deducir un montón Mirá, de bueno, de sí. cosas. Pero acá no, o sea, yo lo leo así nomás, mando la automática y ni nos vimos, pero porque en ese momento no estaba en contrato de alquiler o lo que sea. Este año quizás un par de cositas puedo deducir. Empezá a presentar, reina, y sí. Y, Sí, y en sí. el peor de los casos, vos haces la declaración, presentás esas facturas, evalúan si te lo aceptan o no, y si no te lo aceptaron, Chau. lo intenté. Al Ok. menos. Total, porque no te van a hacer nada, o sea, Claro. no pasa nada. Ah, perfecto. Y Facu, evaluando un poco, habiendo vivido y trabajado en Argentina y estando viviendo y trabajando acá, ¿crees que España es un país que en base a leyes favorece más al empleado o al empleador? A ver, complicado. Pensándolo desde el punto de vista del empleado, te digo sí tenemos más protecciones. Bien. Tenemos 23 días hábiles al año de vacaciones, Ujú. tenemos el subsidio por desempleo, que acá le dicen paro, Total. Ujú. y tenés la ventaja de que hay mecanismos medianamente claros como para poder terminar en un contrato indefinido de trabajo, Ujú. y que los contratos que no son contratos, el trabajo en negro es un poco más bajo que en Argentina. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, es cierto. Mm. Yéndonos a la perspectiva de la empresa, en Argentina están mucho más restringidos que acá. Ok. O sea, les Claro. ponen más trabas. Ponen más trabas. Mm. ¿Cuál es la diferencia con Argentina? Que la mitad de la gente trabaja en negro. Sí, Claro. tenés mucho más Pero- trabajo irregular. Mm. Entonces, Claro. ahí siempre está el debate de ¿pasa por las restricciones o pasa ya por una cultura nacional que tenemos de todo lo que puedo evitar declarar, evito declarar? Claro. Mm. Y es verdad que acá hay una cosa que yo no la vi, al menos en Argentina, tampoco sé cómo funciona, que es el tema de la baja, sobre todo por salud psicológica, Mm. que es algo muy fácil de acceder. O sea, vos vas a un médico por la situación en la que estés, estrés, ansiedad, lo que sea, y automáticamente te ponen de baja. O sea, después obviamente hay todo un acompañamiento, o debería haberlo. Pasa que hay un sistema bien armado ahí. Vas a un CAP, pasada de estrés, Ujú. con depresión, con lo que sea, te evalúa alguien capacitado para evaluarte y te dice si corresponde, no corresponde, y luego te hacen una evaluación periódica hasta decirte estás de alta o no. Claro, Entonces, funciona ese sistema de bajas porque está bien armado. sí. Y tenés otra alternativa que por ahí algunos usan, que es la excedencia. También. Con las excedencias, lo que estás haciendo en resumen es, si ya llevas más de un año trabajando para la misma empresa con un contrato de trabajo por tiempo indefinido, estás suspendiendo el contrato de trabajo Ujú. Ok. por voluntad tuya. Entonces, tu empleador no le queda más que aceptarlo. Mínimamente lo tenés que pedir por 4 meses, el máximo es 5 años. El único problema que tiene eso es que como vos estás poniendo en suspenso tu contrato de trabajo, no tenés garantizado el retorno. Igual, a ver, tiene lógica, porque si no, como Tiene que... lógica, hay algunas, según el convenio colectivo que te toque por tu trabajo, hay algunas excepciones que, por ejemplo, podría ser, me quiero hacer un máster, el laburo no me da con los tiempos para hacer el máster mientras estoy trabajando, me pido la excedencia para esa formación que es para mi puesto laboral, y ahí sí, por ejemplo, si el convenio colectivo te lo permite, están obligados a permitirte volver. Ok, pero tiene O- que estar justificado, digamos, esa Claro, excedencia, ¿no? Normalmente, no es, normalmente esa excedencia para formación y excedencia para cuidar a un familiar enfermo son los dos motivos en los que muchos convenios colectivos te permiten volver y la empresa está obligada a aceptarte. Ok. Ok. Si no, en los otros casos, la empresa simplemente te tiene que reservar el trabajo y decirte, ahora no tengo espacio. O darte Y cuando prioridad. Te reservo, claro, te reservo la prioridad de volver a entrar cuando se produzca una vacante. Ok. Que como vos suspendiste el contrato de trabajo, ese plazo puede ser indefinido. Ujú. Ok, pero no te puedes dar por despedido en No. ese caso.
O sea, tenés como que renunciar como No porque vos cualquiera. iniciaste ese proceso. Claro, ok. Es como una baja voluntaria. Exactamente. Sí, que igual la renuncia empresa voluntaria. o sea, te desligás de la empresa te da la baja en la seguridad social. Claro. Exactamente, dejaste de cobrar en el momento en el que se hace efectiva esa excedencia. Ok, pero vos la excedencia la podés pedir por cualquier cosa. No es que tenés que justificarla. Claro, No. exactamente. Ok. Los casos en los que deberías justificar es si la pedís para formación o la pedís para Sí. cuidar a un familiar enfermo, pero porque tiene esa salvedad de que te tienen que aceptar al volver. Ok. Claro. Es muy loco. Los casos son infinitos y uno a veces se queja, que es verdad, igual también, que depende quién te atiende y tu caso, pero es verdad que el abanico es muy amplio. No es que tipo, porque a mí me pasó esto, a vos te va a pasar exactamente lo mismo. Es caso por caso. Sí. Sí, también hay gente que se pide la excedencia como una posibilidad ante una renuncia para que después no lo acepten y entrar en el paro, por ejemplo. Ujú. Que también, o sea, de hecho hay un montón de abogados, viste, como de internet, que te dicen, no, pedite la excedencia y después de eso te pedís renunciás o lo que sea. Que Pero en la con medida posibilidad que tu empleador te lo permita, es una opción. Total. Claro, El punto es siempre que vas ahí, como cuando te dicen, no querés renunciar, pero querés que te despidan y que no sea tan grave, bueno, falta una semana, sin justificarlo. Eso sí, eso lo tiran mucho. bueno, Claro, pero eso después es un... te podrían dar la baja voluntaria. Ah, ok. Muchos te lo dicen con la idea de vos faltaste de manera injustificada, te van a dar una sanción disciplinaria, esa Claro. sanción disciplinaria es el despido, Sí, pero el empleador podría decir abandono el trabajo. Exacto. Entonces esto es una renuncia. claro. Pero ahí, por Y ejemplo. ahí no tenés derecho al Es- paro, no Claro, hay exacto. indemnización, Ahí va. solamente vas a cobrar el finiquito. Porque el paro se te habilita en caso de un despido improcedente, o sea, cuando no hay un motivo O- de despido. O cuando hay un motivo. Vos podés tener un despido procedente de una reestructuración en la empresa, tu puesto dejó de existir, viene ChatGPT y te robó el laburo. Sí. Muy probable. Claro. O la empresa Sí. no va bien y va a cerrar el local en el que vos laburás, te puede despedir, es procedente, igualmente se indemniza e igualmente tenés derecho al paro. En la medida en la que hayas cotizado el tiempo necesario. Claro. Exacto. O sea, te tienen que echar sin justificación o no por rendimiento y ahí sí podés entrar al paro. Sí, De otra pero forma- por ejemplo, en un caso de un despido disciplinario, también podrías entrar en el paro y ahí de también. nuevo Ok. va del lado de quién te atendió ese día, funcionarios que le dicen acá, empleados públicos que conocemos todos de toda la vida, que te dirá sí o no. Total. Ah, ok. Tenía entendido que si era por rendimiento o ese tipo de cosas no se Y hay podía casos y directamente. te podrás encontrar con más de uno que, no sé, se le fue la olla, como dicen acá los españoles, y le pegó a alguien en el laburo y lo echaron con un despido disciplinario y fue a pedir el paro y, Y se la paró. dieron. Sí, 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 sí. Entonces tenés un paro por cagarte a piñas en el laburo y no tenés un paro por Total. otros motivos. Cáguense a piña, chicos. Es todo tan relativo y Sí. es como que es eso, mi experiencia te puede ayudar, pero no va a ser exactamente la misma. Y creo que eso es lo que hace que a veces sea un poco frustrante, porque a veces es como que tanta burocracia también te va frenando un poco. Más una burocracia totalmente random, porque es eso, es como Sí, estaba sí. la persona Es que te depende de quién te atendió. atiende. Sí, sí, sí. A ver, no sé, a mí me ha pasado con el NIE, que no sé, vos me decías, no, tenés que presentar esto, esto y esto. No, otra, esto y esto. Y después me dieron esto y esto. Viste, como que Sí. pasa mucho dependiendo en El donde vas criterio a veces presentando, varía lo que sea. Sí. comisaría a comisaría, Claro. por ejemplo, en el caso de los NIEs, o según la oficina de la agencia tributaria a la que vayas, en el caso de una presentación de impuesto, según la oficina de atención ciudadana que vayas a la hora de empadronarte. Hay Sí. oficinas que te permiten todo, oficinas que no te permiten nada. Sí. Sos- Por eso para mí es un gran consejo, si están por migrar, no miren los grupos de WhatsApp o de Facebook, porque te volvés loco, te desquicia, decís, pero no entiendo porque recién leí esto y ahora leo esto. Para mí lo mejor en ese caso, y si sos una persona que lee mucho, o sea, como que es muy pesada con esa cosa, es anotar todos los requisitos que te dice todo el mundo. Entonces ahí no puedes fallar, ¿entendés? O sea, si vas tenés a la a ver, posibilidad, contactar con un o abogado. sí, también. Claro, Pero si o no... al menos webs oficiales. Bueno, también. O bastante. ¿qué es? El ayuntamiento o algo de eso, A ver, ¿no? según el caso, por ejemplo, claro, un empadronamiento es el ayuntamiento Sí. y tenés que tener mucho ojo porque dependerá del ayuntamiento de Claro. cada lugar. Por ahí uno viene acá y no sabe que Badalona es otro ayuntamiento. Sí. Entonces están viendo los requisitos de Barcelona y dicen yo vivo en Barcelona, que es una provincia también, y quiero buscar cita para empadronarme y no les va a salir nunca en Badalona. Claro. Sí, sí, sí. Y en el caso de finiquito, ya que lo tocamos un poco, ¿qué te corresponde aunque renuncies? O sea, es... Bueno, ahí tenés que separar. Una cosa es indemnización, otra cosa es finiquito.
finiquito. Finiquito es todos los pluses, extras, vacaciones no gozadas, todo lo que deberías haber cobrado y que no cobraste hasta el día en el que renuncias y te pagan ese proporcional. Ok, Y otra cosa es, si te toca, indemnización. ok. Que indemnización tenés, muy en resumen, dos alternativas. Si es un despido procedente, te pagan 20 días trabajados por cada año con un tope de 12 mensualidades. Ok. Que nadie llega porque cuánta gente pasa Claro, más están de 12 12 años en años. el mismo trabajo. Sí. La otra es, en el caso de un despido improcedente, ese cálculo es de 33 días por año trabajado y el tope pasa a 24 mensualidades. Ok, Lo mismo, Bien. para alguien llegar a las 24. claro. Y de esa indemnización, en el finiquito, si está sometido a IRPF, la indemnización por despido no. Ah, ok. Mira. Salvo que llegaras, hay un límite que no creo que nadie alcance, que es 180.000 euros. Entonces, si tu indemnización por despido es de más de 180.000 Es un poco euros, alta, me ¿no? gustaría tener ese problema. Claro, totalmente. Te pago el IRPF con placer, te digo. Es una buena cantidad de dinero, Sí. muy Sí, alta. sí, sí. Y en el Pero caso- pasa que a la hora de reconocer un despido improcedente, Mm. en muchos casos las empresas que quieren evitar un juicio suben un poco el monto Claro. para decir, no me hagas Claro. quilombo, toma algo de guita y Sobre quedamos. todo por ahí empleados que están hace 30 años, que son generaciones ya obviamente más mayores. Sí, sí, sí. Y en el caso del finiquito, con las 14 pagas o 16 o las que sean, ¿qué te hacen? Como también un proporcional, me imagino cómo es. No va por ese lado. Ahí lo que te hacen es un cálculo de todo lo que vos deberías cobrar, incluidas esas pagas, de manera proporcional al día en el que dejas de trabajar. Ah, ok. Entonces te iban a pagar a mitad de año la primera de las 2 pagas extras y renunciaste en mayo, van a hacer un cálculo proporcional a 5 meses. Ah, Ok. perfecto. Sí, porque yo nunca quise las 14 pagas, pues en el caso de irme, ¿sabes qué? Dije... Funciona parecido al aguinaldo en esas Sí, cuestiones. ok, perfecto. Bueno, para ir cerrando, tenemos como una pregunta así, como para resumir un poco toda esta cosa, de ¿cuándo necesitas sí o sí una consulta con un abogado en estos casos? Yo al menos lo recomendaría para cuestiones laborales. Ujú. Cuando tenés un problema actual en tu trabajo, o te han despedido, o ves abusos y demás, en un caso así, sí o sí. Ok. Sería la mejor alternativa. El resto es discutible a la hora de declarar renta, a la hora de pedir un permiso de residencia, pero un caso que te afecta tan concretamente como el trabajo, yo iría a un abogado. Muy bien. O si ves que te llega una notificación y dice, señora, va a terminar preso, también También. contacta Ahí con sí. un abogado. Pero estamos hablando de gente que no tiene problemas penales, Claro, generalmente. Cuando se vulneran los derechos, estamos hablando. Y Facu, para sumar un poco también al objetivo de este bello podcast que se llama Pampa y la Vía, quería consultar. Ah, mira cómo se agarró el alfajor haciéndose olímpicamente la boluda. Hace mucho que están ahí. Offside, reina, dejá ya mismo el alfajor ahí, desubicada. Facu, en lo que se te ocurra a nivel cuando estabas estudiando, aprendiendo, cuando viniste acá y tuviste que acostumbrarte a leyes nuevas y a procesos nuevos, ¿en alguna parte de todo ese proceso de tu vida te sentiste en Pampa y la Vía? Sí. Muy bien. ¿Cuándo? Esperazote. No, vos desubicado con la boca llena. No, a ver, muy normal para cualquier emigrante, desde lo laboral, porque básicamente si estudiaste las leyes de Argentina, llegas acá y básicamente lo que sabes te sirve como un marco, pero te cambió todo, Ujú. hasta todo el proceso de regularización. Yo también entré como entra cualquiera, a pedir un permiso de residencia, ya bancarte 9 meses en los que no puedes trabajar, en los que no podías hacer nada, en los que tenías que estar esperando, a buscar citas, a todo este proceso que lo vivía, a pesar de que ahora trabajo con eso, Sí. pero me tocó vivirlo y la verdad que Pampi la vida 100%. 100%, ¿no? Y aparte ya teniendo tu vida acomodada ya y Exactamente. ya una rutina de vida y... Es una decisión en la que, por suerte, si vas viendo situaciones como este podcast, te ayuda mucho a entender que no vas a ser la única persona que va a estar en esa situación. Sí. Y además me gustó mucho el capítulo desde el lado de datita, ¿entendés? Esa Sí. datita que necesitas cuando llegas. Sí, que Así es algo que no hicimos nunca y pintó. Sí, Y no nos pinta. ocurrió. Y la verdad, Facu, explicás muy bien, gracias. Es muy interesante escucharte y Gracias eso, a ustedes. si después van surgiendo más cositas, podemos Podemos hacer un segundo capítulo. Y hacemos una mención especial para quien está detrás de cámara, que sería la representante de este buen hombre, que nos está saludando por ahí. Gracias, Flor, que ya también estuvo en este capítulo. Sí. Que son una pareja se complementan tanto que uno habla de reglamentaciones laborales y demás, y la otra vino a hablar De las entrevistas. De de la las corpo. entrevistas laborales. Así que si quieren también pueden ir a ver el capítulo de Flor. Exacto.
Exactamente. Así que bueno, nada, yo creo que damos por cerrado, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Facu, Gracias a por ustedes. venir, ¿eh? Adiós. Si no sé